Palabra viva de Roland Forgués. Y ahora nos toca el gran poeta Rodolfo Inostroza y lo tituló Dentro y fuera de Occidente. Le pregunta Forgués: empezaste a escribir más o menos en el año 62 y en más de 20 años solo has publicado 2 poemarios, algunos poemas sueltos y un libro en el que cuenta la experiencia psicoanalítica que viviste como paciente. Si se deja de lado tus guías turísticas, no se puede decir que tu producción creadora sea muy abundante. ¿A qué se debe esta situación de aparente desinterés por la poesía? A lo que le responde Nostros: a mí nunca me ha gustado los poetas que producen mucho. Yo no correspondo a esa línea. Además, hay el hecho de que para mí los libros se dan, no parecen. Quiero decir que de toda una cierta búsqueda formal surge un libro entero. Yo no puedo editar un primer poema, trato de crear un libro entero. Entonces hay un largo periodo de vacío en que naturalmente trabajo y de pronto aparecen otras composiciones formales que van a seguir el mismo ritmo. Además, hace algunos años he tomado un desvío hacia la narrativa. Estoy haciendo una especie de novela que es una continuación de la poesía de por otros medios. Esto me absorbe mucho y ya no me deja entrar en la poesía. Y hay que buscar una parte también muy interesante. Y acá la encontramos. Le pregunta Roland Forgués: en tu primer poemario, Consejero el Lobo, que se publicó en el 65, se nota una influencia clarísima del momento histórico en que apareció y que coincide con el periodo de las guerrillas. ¿En qué condiciones lo escribiste exactamente? A lo que le responde Inostroza: lo escribí en Cuba, cuando justamente una gran parte de mis amigos estaban en las guerrillas. Hay una edición cubana de este libro que salió casi simultáneamente con la edición del Fondo de Cultura Popular que tienes tú. La edición cubana llevaba esta dedicatoria: a Edgardo, a Marco y a la Gran Esperanza. Edgardo y Marco eran 2 grandes amigos míos: Edgardo Tello, que después murió en la guerrilla, y Marco Galloso, exiliado en Alemania hace ya muchos años. Cuando regresé al Perú me di cuenta de que los 2 estaban vivos. Yo creía que habían muerto. Por eso les había dedicado el libro. Y cuando me di cuenta de que estaban vivos, cambié la dedicatoria y le dediqué el libro a una chica. ¿Te das cuenta? El libro nació en ese ambiente y había también el bloqueo de Cuba que yo viví en el 62. Y recuerdo que una de las cosas que más me impresionó en aquella época es que en medio de una tensión internacional enorme, en medio de los rumores que corrían sobre una posible guerra nuclear en pleno bloqueo, la gente armaba orgías. Claro, era la catástrofe y al mismo tiempo era la vida, entre comillas, que reclamaba sus derechos. Y esto se parece un poco al ambiente de peste del Decameron de Boccaccio, que acecha y roe a toda la ciudad y la gente se mete a tirar. Esta es la cuestión. Y hay en este libro varias alusiones a esa situación, sobre todo en un poema que no aparece en esta edición, sino en la cubana, que se llama La Noche, un poema que describe una orgía junto al mar con una cosa difusa alrededor que la guerra total en un ambiente de catástrofe. ¿Qué hacías en Cuba?, le pregunta Forges en aquella época. ¿A qué había sido? Yo fui a Cuba a estudiar con una beca, pero en realidad las becas del gobierno cubano eran para formar guerrilleros. Fuimos un grupo de 70 y 2 estudiantes becados a La Habana, porque había un gran proyecto de llevar las guerrillas a todos los países de América Latina y contaban con nosotros para hacerlo. Entonces, cuando llegamos a Cuba, nos propusieron la cosa, hicimos una marcha y después cada uno escogía más o menos libremente si iba a ir a las guerrillas o no. Algunos amigos escogieron ir a las guerrillas, como los que te digo, y mi amigo Javier Heró, y la otra mitad nos repartimos más o menos mitad y mitad. Nos quedamos en La Habana estudiando. Yo empecé a estudiar literatura inglesa.
hay una parte muy buena. Le dice, justamente parece que las referencias a la mitología grecolatina te sirven para explicar el presente. En un poema como Nausicaä, de Consejero el Lobo, por ejemplo, te sirve de la historia de Nausicaä, la hija del rey Alcinos, personaje de la Odisea, que fue quien descubrió a Ulises desnudo en una playa después de su salida de la isla de Calipso y le ayudó a encontrar su camino para establecer una especie de paralelismo entre el amor frustrado de Nausicaä, que no pudo seguir a Ulises ya que Ulises está casado. Está casado y tiene que regresar a Ítaca. Y la adolescencia, y más allá de la adolescencia, quizás la imposibilidad de amor en el mundo. ¿Crees en la lección de la historia? Sí, en otro poema que se llama Horacio, se presenta, por ejemplo, un diálogo entre Hamlet y Horacio. Horacio es el que se queda para contar las cosas y Hamlet el que se va. Esta es una referencia muy clara a Edgardo Tello, un gran amigo mío. Él se va a la guerrilla y yo me quedo para contarla. ¿Te das cuenta? Aquí hay una referencia al acto quinto de Hamlet. En el momento en que Hamlet va a morir, Horacio también quiere matarse y Hamlet le dice quédate para contarlo todo o una cosa así. Esto fue lo que me impresionó. De todas maneras, yo tomo las referencias como estructuración. He trabajado mucho de esta manera, tomando una serie de referencias de estructura ya creadas para voltearlas y trabajar un tiempo con ellas. Acá una parte muy interesante, le dice Forgués, en varios otros poemas del mismo libro te refieres a la idea con I mayúscula, entonces me figuro que esa idea será el simbolismo de la revolución. En efecto, tiene que ver con la revolución, la valoración de la idea en el sentido hegeliano, que pasa también al marxismo, la idea de revolución, la racionalidad marxista que vendría a ser implantada por la revolución. Sí, pero ¿en qué estado de ánimo te encontrabas en aquel entonces? Porque tengo en la memoria estos versos del poema Juana de Arco. Es un siglo de gracia, nos han depositado como trozos de cal y pesadumbre en el año de 1963, cuando los lamentos como larguísimas lanzas atraviesan el blando corazón de los recién nacidos, el suave corazón de los nonatos. Aquí la época nos viene presentada en términos de catástrofe. Sí, catástrofe, esa es la palabra. Yo estaba muy impactado por un cuadro de un feminista francés, un cuadro que se llamaba Juana de Arco, donde aparece la doncella de Orleans con su lanza, y atrás hay un sol, pero ese sol no alumbra nada porque está rodeado de un trazo negro denso. Entonces, ¿para qué? En efecto, lo que uno ve, la luz que tiene el cuadro es una luz de eclipse. El eclipse para mí siempre se ha identificado con la catástrofe. Cuando yo era niño, eso lo he contado en otra parte, me parece, en Huaraz un día me dijeron que había un eclipse. Yo tenía unos pocos años y me explicó mi madre lo que era un eclipse, pero yo no entendía. Un chico de esa edad no entiende y cuando apareció el eclipse me quedé tan acongojado que me entró un terror tan grande, un terror de esos cósmicos paralizante que después volví a encontrar en la época del bloqueo de Cuba. De ahí viene ese sentido de catástrofe que impregna todo poemario. Aquí está. Ese es su muy buen poemario. Efectivamente, en tu segundo poemario, Contra Natura, hay algo que no aparece en el primero, o sea, una reflexión sobre la historia en su triple dimensión de pasado, de presente y de futuro. Esta se da en un poema como Gambito de Rey, por ejemplo, a través de la estrecha imbricación del juego de ajedrez con la historia de Hamlet y la proyección en el futuro de la imagen de la aurora que simboliza la revolución. En este poema aparece una toma de conciencia frecuente a la realidad, una especie de gran balance. ¿Qué te parece? A lo que le responde Inostroza sobre Gambito de Rey. Ese poema es clave dentro de mi poesía porque viene a ser, como tú dices bien, una especie de balance. Lo he escogido porque
Gambito de rey es el principio de una salida de ajedrez que los románticos, contempladores finos empleaban mucho. Gambito de rey era la salida por excelencia, porque era generalmente agresiva y permitía un juego brillante. De repente, dejóse de utilizar cuando los analistas positivistas del ajedrez se dan cuenta que tiene una parada muy fácil, se para y se destruye. Eso es la defensa Cunningham, desarrollada y analizada por Cunningham justamente. Entonces, después de esto, la gente ya no vuelve a caer en el gambito de rey, porque es una salida muy frágil, pero simboliza al mismo tiempo ese juego, el enfrentamiento entre un espíritu romántico y una respuesta positivista. Las guerrillas contra la represión burguesa hecha con medios tecnológicos muy sofisticados. Aquí tienes el enfrentamiento. Al mismo tiempo surge la posibilidad de aparición de un neo-romanticismo, pero con bases sólidas. La comparación me fue sugerida por Marco Martos, excelente poeta que es muy buen ajedrecista. Un día me estuvo explicando cómo cada época influía sobre el ajedrez, sobre las modalidades de juego. Entonces, en mi libro se abre la posibilidad de un neo-romanticismo planteada a partir del juego. Y esta ya, la última parte de Inostrosa, le pregunta a Forgués, pero es muy extraña la última frase del libro, me voy pues, otra vez he fallado en el encuentro con un Dios que ahora era yo mismo. ¿No significa esto que más allá del encuentro o de reencuentro con un padre ausente, lo que estaba buscando al fin y al cabo, a través del análisis, era el encuentro con un superhombre que estuviera en ti mismo? Creo que sí. Esta frase tiene que ver con dos cosas. Una frase del libro donde digo, cierta vez supe lo que era el anonadamiento. El tren paró unas horas en una meseta pelada a 4000 metros de altura. Me fatiga describirla. Tal vez pronto voy a dejar de hablar. Lo único que hubiera faltado es que un desconocido avance hacia mí sin verme, me busque y pase de lado. Esto tiene que ver con el encuentro con Dios, que tal vez sea yo mismo. Tiene que ver con esta escena del encuentro entre un padre y un hijo. Ese encuentro es un poco lo que pasa con Ulises. Tiene que ver también con Beckett. Mi análisis es efectivamente un poco el reencuentro con el Padre y quizás también sea un poco, como tú dices, un intento de encontrar al superhombre, porque no hay que olvidar que en su momento del triunfalismo el psicoanálisis nos permitió casi llevarnos a los límites de la condición humana y luego, cuando después de mucho tiempo uno ha perdido esa especie de esperanza mesianística, aparece la renuncia que hay que hacer, la renuncia de la inmortalidad, la renuncia al Dios que uno lleva a sí mismo. Entonces, la última frase de este libro es bastante razonable en el sentido de que, con mucha pena, uno se da cuenta de que no es un Dios. Ya con este sí terminamos porque esta última parte es deliciosa. Le dice Forgués, quisiera volver a los dos poemas que ha publicado en el número 11 de la revista Hueso Húmero. En estos poemas se deja sentir de modo muy neto la influencia del análisis psicoanalítico. En el primer poema, que se titula Escena Prima, son muy importantes los símbolos sexuales y excrementicios. En el segundo, que se llama Paisaje con Infante, lo que estructura todo el poema es la imagen del Padre mezclada con símbolos religiosos y bíblicos, con la idea de culpa subyacente, la idea de fatalidad, y me estoy preguntando si en el último verso que dice el silencio se despliega de gases, has matado, no hay un parricidio simbólico que significa que has pasado definitivamente de la adolescencia a la edad madura. Claro, ahora te voy a decir que esos poemas no son últimos, son poemas que he escrito durante el análisis y luego los encontré por ahí, los corregí y los publiqué. Has matado es en efecto un parricidio simbólico, en la escena de un niño que imagina a través de un libro de estampas de David y Goliat la muerte del padre. Ahora, no sé si matar al padre significa matar a la edad madura. Además te diré que si la edad madura es una cosa inevitable, en el fondo no me interesa mucho.
Y hay que encontrar la fotografía de Nostrosa, porque acá también debe estar. Esa es la casa de Nostrosa, una de las áreas donde se sentía más cómodo, mucho más a gusto, y donde se llevó la entrevista. Palabra viva de Roland Forgués, tomo 2 a poetas, y este es el tomo 1 a narradores. Hay que ver un poquito el índice también. Miren qué lujo acá. En el índice encontramos a Jorge Eduardo Yeltsin, Un doloroso adiós, al gran Alejandro Romualdo, canto coral a Tupamaru, Entre la pasión y la razón, a Paco Bendezú, El derecho al sueño, Carlos Germán Belli, Celebrar el orden y la aventura, el gran César Calvo, Un incendio que quema con dulzura, el gran Toño Cisnero, La duda y la certeza reunidos, el gran Marco Martos, Confianza con la palabra cotidiana, el gran Verástegui, El compromiso revolucionario. Un saludo, poeta María Calle Bajo, y un abrazo a Romeo.